En mi último tiempo aquí estuvimos hablando específicamente sobre la bondad de Dios, una expresión clara de su excelencia y la perfección de su naturaleza. Aprendimos que Dios es el estándar de aquello que es bueno, que Él exhibe su bondad de manera muy clara a través de la Escritura y que expresa esa bondad a lo largo de todo lo que es la humanidad, extendiendo su misericordia precisamente a aquellos que no somos buenos. El Salmo 145, versículo 9, señala: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Note, bueno es Jehová para con todos. Todo lo que emana de Dios, todo lo que tiene que ver con sus decretos, sus leyes, su providencia, sus obras, no pueden ser sino buenas, absolutamente buenas. Y si bien la bondad de Dios se hace visible en la creación, se muestra de manera muy especial e increíble, tal como aprendimos allá en la lectura de Santiago, capítulo 1, con todo lo que estaba implicado allá por medio de la salvación espiritual de sus hijos. Él aplica esa gracia soberana, preciosa, en la vida de los creyentes. Dios otorga una nueva vida a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos hace vivir para una esperanza viva. Aprendimos también, conforme a la Escritura, hablando sobre la bondad de Dios, que aunque siempre Dios nos dará aquello que es bueno, no siempre se siente bien. En algunas ocasiones se sentirá doloroso, se sentirá duro. Sin embargo, en su sabiduría, Dios está usando situaciones dolorosas, circunstancias difíciles para nuestro bien, tal como Romanos capítulo 8, versículo 28 nos enseña. Es que si Dios es capaz de hacer todo lo que sea establecido conforme a su voluntad, y todo aquello que está establecido allá quiere que redunde en nuestro bien, entonces podemos concluir con absoluta certeza que todo lo que nos sucede en última instancia será bueno, será con un propósito santo, será para que Él sea glorificado y para que nosotros podamos ser conformados mucho más a la imagen de Jesucristo. Dios puede utilizar el bien para circunstancias que claramente nos ayudan a nosotros a reconocer lo que significa su grandeza, lo que significa su propia bondad, lo que significa el estándar que Él mismo ha trazado. Pero también es cierto que Él puede utilizar el sufrimiento con propósitos buenos y santos. Entre otras cosas, hemos aprendido que puede permitir el sufrimiento para que podamos purgar el pecado, para fortalecer nuestro compromiso con Él, para obligarnos a depender de su gracia, para unirnos con otros creyentes, para producir discernimiento en la vida, para fomentar una sensibilidad necesaria, para disciplinar nuestras mentes, para impartir sabiduría, para estirar nuestra esperanza, para ayudarnos a conocer mucho más y mejor a Cristo, para hacernos añorar la verdad, para llevarnos al arrepentimiento producto de nuestro pecado, para enseñarnos a dar gracias aún en tiempos de dolor, para ser consolados. ¿Cómo podríamos ser consolados de parte de Dios si no es en momentos difíciles? Para aumentar nuestra fe y para fortalecer nuestro carácter. Y allá solo una muestra de aquello que podría ser una lista interminable de beneficios, de bondades de Dios que podemos recibir en medio de circunstancias adversas. Es esa realidad la que nos permite nuevamente procesar correctamente cada vez que enfrentamos pena, cada vez que enfrentamos sufrimientos, cada vez que enfrentamos desafíos, cada vez que enfrentamos pruebas. No es solo la soberanía de Dios la que se encarga de darnos esperanza. La bondad de Dios es la que nos invita a tener profunda confianza en todo lo que vivimos conforme estamos allá avanzando con un entendimiento correcto de quién es Dios. Ahora bien, tú sabrás que hay muchos en el mundo que ponen en entredicho la bondad de Dios. No están de acuerdo con este concepto, con esta manifestación gloriosa de su atributo. La razón particular tiene que ver con su entendimiento de la existencia del sufrimiento, del mal en el mundo. ¿Cómo puede existir un Dios bueno, dirán algunos, si existe tanto mal en el mundo en el que estamos? Y el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, diría lo siguiente frente a un argumento como ese. Si es el hombre el que se encarga voluntariamente de pecar en contra de la bondad de Dios, si es el hombre el que se encarga de menospreciar las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, y después por dureza en su propio corazón no arrepentido, empieza a atesorar para sí la ira en el día de la ira, ¿a quién se puede culpar sino a sí mismo?
Queridos, cuando pensamos en preguntas como esta, si Dios existe, ¿por qué existe el mal en el mundo? Una buena forma de entenderlo a la luz de la Escritura sería reformular aquella declaración y argumentar de la siguiente manera: si Dios existe, ¿por qué no haces lo que Él señala? ¿Por qué no estás dispuesto a vivir conforme a lo que Él ha establecido? Precisamente el sufrimiento y el mal en el mundo es la respuesta a lo que ha sido la actitud del hombre que ha querido vivir su vida lejos de ese Dios bueno, lejos de ese Dios tremendamente misericordioso y compasivo. Queridos, si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones, a los que abusan de sus benevolencias, a los que pisotean sus misericordias, ¿sería entonces el bueno? Cuando Dios libre la tierra de los que han quebrantado sus leyes, de los que han desafiado su autoridad, de los que han escarnecido a sus mensajeros, de los que han matado a su propio Hijo, de aquellos que han perseguido, de aquellos que han estado en contra de quienes han sido salvados por la sangre de Cristo. La bondad de Dios no sufrirá absolutamente nada, sino que más bien, por el contrario, aquello será el ejemplo más brillante de la misma bondad de nuestro Dios. Su justicia aplicada de manera santa, de manera buena, de manera extremadamente justa. Es en su bondad que Dios se encarga de cuidar a los suyos y su propia gloria, por lo que es su bondad también la que resiste y juzga al que hace lo malo. Quisiera en esta ocasión, y a partir de lo que ha sido nuestro aprendizaje sobre la bondad de Dios, seguir el consejo del apóstol Pablo. Y lo que vamos a hacer es ir en nuestras Biblias a Romanos capítulo 11, versículo 22. Y mientras seguimos ahondando en nuestro conocimiento del Señor, vamos a tener la posibilidad de admirar mucho más lo que significa su bondad, pero también vamos a ver algo más de lo que significa la realidad de nuestro Dios. Vamos a aprender también de lo que es su severidad, su severidad. Acompáñame en su Biblia, Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos capítulo 11, versículo 22, la palabra del Señor dice así, leo para usted. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Acompáñame en oración. Dios bendito, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar acá, de tener la gran bendición de estar expuestos a tu verdad. Somos tan, pero tan privilegiados, Señor, al saber que tú has permitido que sea quien sea el que esté aquí, que venga de donde venga el que esté aquí, que esté pensando en lo que esté pensando quien esté aquí. Tú has permitido, Señor, que podamos estar juntos en este lugar y expuestos a lo que significa tu santa y perfecta verdad. Y, Señor, te quiero pedir que nos ayudes a poder meditar en aquello que nos enseñas, a considerar tal como tu palabra nos demanda, lo que significa la realidad de tu bondad, pero también, Señor, no desatender la realidad que también manifiesta tu propia gloria, tu severidad, aquella que también tiene que ser entendida y bien asimilada por nuestras vidas. Señor, te ruego nos ayudes a poder meditar con sinceridad, con integridad y con fidelidad aquello que tú has establecido y que estimules nuestros corazones a estar dispuestos a vivir en coherencia con aquello que nos enseñas. Gracias porque podemos ir a las maravillas de tu ley y deleitarnos en ellas. Gracias porque podemos ir a la maravilla de tu verdad, Señor, y a impactarnos de lo que significa, cómo tú te has encargado de revelarla, cómo tú te has encargado de hacerla propicia a nosotros. Ayúdame, Señor, a que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 11 de Romanos, en donde se encuentra este pasaje en particular, es muy importante para lo que va a significar o lo que significa tu convicción escatológica, aquella que guarda relación con tu convicción sobre los eventos futuros. Y lo que vemos aquí particularmente en todo el capítulo 11, de manera muy explícita, es el compromiso latente de Dios con su propia palabra, con el cumplimiento de su verdad. Lo que haremos hoy será apreciar el contexto del versículo 22.
Vamos a estar meditando en todo aquello que está enseñándonos el apóstol Pablo a partir del versículo 1 en adelante de este capítulo, para que, si el Señor así lo permite en su gracia, podamos la próxima semana concluir de manera muy enfática, de manera muy concreta, toda la enseñanza asociada de manera directa allá en el versículo 22 de nuestra Biblia. Acompáñame al versículo 1 entonces. Todo comienza ya con una pregunta del apóstol Pablo. Si usted mira ya su Biblia, notará que Pablo dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y en vista de lo que ha significado el rechazo obstinado de Israel a Jesucristo, Pablo ha sido testigo evidente de lo que eso ha sido de una manera muy marcada, una realidad en la generalidad del pueblo allá. Pablo hace una pregunta y tiene una respuesta que es automática, una respuesta que es fuerte y enfática. La respuesta es: de ninguna manera, en ninguna manera, de ningún modo. El griego hace que esto sea una declaración tremendamente enfática en términos absolutos. De hecho, la versión de las Américas traduce esto: de ningún modo, en ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, Dios ha desechado su pueblo. Para contestar entonces la pregunta inicial, si Dios se ha encargado de desechar al pueblo de Israel, Pablo está con términos enérgicos diciendo: no, no lo ha desechado, no ha sido parte de la realidad que Dios ha trazado. Pero no solo eso es una idea paulina. Usted debe saber que esa convicción que Pablo está promulgando de manera muy enfática allá en Romanos 11 es un pensamiento que ha sido claramente establecido y manifestado desde el Antiguo Testamento. Si usted aprecia, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 12, tenemos un pasaje allá muy interesante que nos habla del compromiso incondicional de Dios para con Israel. En este capítulo, el profeta Samuel está dirigiéndose al pueblo de Israel, que en ese momento había pecado gravemente. La acusación y el pecado tenía que ver con que ellos querían un rey humano. No estaban contentos con que Dios fuera su única autoridad. Querían un rey humano, como las demás naciones. Están asumiendo el peso de lo que eso significa, de la decisión que han tomado, y tienen miedo por las consecuencias que van a enfrentar por haber desechado a Dios. Note, sin embargo, lo que Samuel le dijo a la nación de Israel en aquel día. Verso 22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Note, hablando de Israel, el pueblo étnico de Israel, hay una promesa establecida de parte de Dios. Lo hace básicamente por causa de su gran nombre. Dios en sí mismo ha establecido una realidad. Y esa realidad es que Él no iba a abandonar a Israel. Es significativo que esta promesa se hace precisamente en un contexto de desobediencia de la nación. Ellos habían pecado gravemente en contra de Dios. Y la respuesta de Dios es: no desampararé, no les dejaré. Lo mismo que evidentemente podemos apreciar en la realidad de nuestros propios días. El Salmo 94, versículo 14, también afirma el compromiso inquebrantable de Dios para con Israel. Dice allá el texto: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Israel es el pueblo, y que acá podemos apreciar referencias explícitas de lo que significa aquello bajo términos de heredad, bajo términos de cuidado, bajo promesas de no renunciar a ellos, de no abandonarles, sino más bien de permanecer cuidándoles. Si tomamos a Dios en su palabra, podemos concluir con seguridad de que nunca llegará el momento en que Dios va a abandonar a Israel para siempre. Jeremías capítulo 31 sería otro pasaje que demuestra claramente el compromiso de Dios con Israel. Es significativo pensar en el contexto de este pasaje. Lo que tenemos allá específicamente es apostasía de parte de Israel. Las tribus del sur de Israel habían desobedecido al Señor y por lo tanto estaban expuestas ahora a ser cautivas por los babilonios. Uno podría pensar que si Dios tiene que abandonar a Israel, este sería el momento preciso por todo lo que ha significado la apostasía abierta, la idolatría abierta, el rechazo abierto de Israel a lo que Dios ha determinado. Pero note lo que el Señor tenía que decir en relación con el estado de Israel delante de él. Mire el texto, interesante. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para ser nación delante de mí eternamente.
Nota lo que está diciendo, es increíble. Para mostrar la certeza de la continuidad de la existencia de Israel como el pueblo de Dios, el Señor usó un ejemplo del orden creado. El lugar de Israel en el plan de Dios es tan seguro como el orden del universo creado. ¿Existe todavía en nuestros días un orden fijo del universo? ¿El sol, la luna, las estrellas siguen funcionando en nuestros días? Y la respuesta es sí. Bueno, obvio, ellos están funcionando. Y puesto que están funcionando, podemos estar seguros que Dios no abandonará a Israel. Es porque Él está diciendo, solo pasaría eso si las leyes de la naturaleza dejaran de existir. Si la realidad del sol, la luna, las estrellas y sus propósitos dejaran de dar cumplimiento a aquello que Dios ha establecido. De hecho, puedes apreciar el versículo 37 a continuación de aquello. El texto señala, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. En especial podemos apreciar esa declaración a la luz de lo que significa la tecnología moderna en nuestros propios días, apreciar hasta dónde el conocimiento humano ha avanzado en nuestros días. Pero no pueden, por más que ha crecido el conocimiento científico, poder medir la grandeza, la expansión del universo. Es imposible para cualquier ser humano poder llegar a medir plenamente lo que significa su realidad. Así como imposible es la idea de que Israel puede ser, por más infiel que haya sido, ser desechado por Dios. ¿Es porque Dios no se olvida de su pacto? ¿Es porque Dios no desecha? ¿Podría Dios afirmar más claramente que esto, que Él no rechazaría a Israel? Y la respuesta es no, no. Ahora bien, a pesar de estos pasajes claros, sabemos que existe una convicción que señala que ya que Dios ha entregado básicamente ahora por completo su vida a una relación con la iglesia, sus promesas a la nación de Israel han sido transferidas hacia la iglesia. Sin embargo, el pueblo al que se refiere Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 1, ya con la iglesia existente allá, sigue siendo Israel, sigue siendo la nación del Israel étnico. Mira cómo Pablo usa su propia realidad para demostrar el punto. Si vuelves allá a Romanos capítulo 11, versículo 1, Pablo continúa después de hacer esta pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, en ninguna manera, y luego dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Como parte de la prueba evidente de que Dios no ha desechado, no ha rechazado a Israel, Él se usa a sí mismo como ejemplo. Pablo era un judío, él era descendiente físico de Abraham, era un miembro específico de la tribu de Benjamín. Como judío, Pablo estaba convencido de que Dios iba a honrar su palabra. Si continuamos el texto en el versículo 2, mira lo que señala ya el pasaje. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Por segunda vez, en 2 versículos, Pablo da una declaración explícita abordando específicamente el estado de Israel en su relación con Dios. Note también que la referencia a su pueblo son las personas, tal como dice el texto, que antes conoció. El término se refiere a elegidos de antemano, elegidos en su presencia, elegidos anticipadamente. Esto es bien interesante, pero muy interesante. Y la razón de aquello es porque el término utilizado por Pablo acá es el mismo término que Dios se encarga de utilizar para referirse específicamente a los creyentes, aquellos que en la práctica han sido conocidos de antemano. ¿Recuerdas Romanos capítulo 8, versículo 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran llamados hijos suyos. Increíble. De una manera asombrosa, lo que está diciendo Pablo acá es que así como los creyentes han sido elegidos por Dios anticipadamente, Dios ha determinado lo que significa su realidad de salvación. El pueblo de Israel también ha sido, note, el pueblo de Israel también ha sido determinado para aquello. De hecho, es la misma terminología que en Amós capítulo 3, versículo 2, Dios se encarga de utilizar. El texto dice, a vosotros, hablando del pueblo de Israel, solamente he conocido de todas las familias de la tierra, marcando un énfasis especial a lo que significaba la nación de Israel como tal, conocida por Dios y receptora de promesas de parte de Dios. En Romanos capítulo 11 allá, tú puedes notar en el versículo 1 y la segunda parte que Pablo está mostrando que su propia conversión como judío era evidencia de que Dios no había rechazado a Israel.
Él era parte de ese remanente de creyentes que Dios estaba manteniendo hasta que la salvación de la nación se lleve a cabo. Tal como más adelante, versículos 25 y 26, el texto va a mencionar. De manera similar, cuando vas a Romanos capítulo 11, versículo 2 y la segunda parte allá hasta el versículo 4, notas cómo Pablo trata de usar un ejemplo allá muy descriptivo para nosotros, argumentando el mismo punto. Él va a la historia del profeta Elías. Acompáñame en su Biblia, por favor. Note allá como Romanos capítulo 10, de la segunda parte del versículo 2 al 4, hay claridad sobre esto. Bueno, vamos a leer del versículo 2. Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuras matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Este relato que acaba de ser descrito por Pablo se encuentra allá en 1 de Reyes capítulo 19 y usted puede leer aquello en casa del versículo 10 en adelante y se ve de manera muy explícita lo que significa acá la realidad que Elías está viviendo. En un tiempo de profunda apostasía espiritual de parte del pueblo de Israel, el profeta Elías pensó en un momento específico que era el único que quedaba fiel a Dios, que era el único judío que estaba viviendo de manera correcta ante Dios, con una convicción correcta hacia Dios. Sin embargo, Dios se encarga de mostrarle que no es cierto. Dios había reservado un remanente y le dice con claridad que habían 7,000 rodillas que todavía no se habían inclinado delante de Baal. Esa descripción de 7,000 habría sido un pequeño porcentaje de lo que significa la nación en su conjunto. De hecho, el remanente sería en la práctica, básicamente, si lo calculamos allá, menos del 1% de toda la población de israelitas que estaban allá. Sin embargo, no subestima la importancia Dios de que hay un remanente de israelitas que no se han inclinado ante Baal y que han sido preservados por Dios en fidelidad para poder enfrentar su relación con Él, para poder vivir correctamente el efecto de su promesa, Y Pablo lo que hace entonces es hacer una conexión del tiempo de Elías con lo que significa el propio tiempo que él está viviendo allá y escribiendo a los romanos. Mira lo que dice versículo 5. Note cómo comienza. Así también aún, note, hace una comparación, así también, tal como pasó en el tiempo de Elías, ha quedado un remanente escogido por gracia. Note eso, el punto de Pablo es este. Así como Dios había preservado un remanente de judíos durante los días de Elías, así también Dios ha preservado un remanente de judíos creyentes durante su propio día. Ese remanente presente muestra que Dios no ha terminado su relación con Israel, que Dios no ha desechado a Israel, que Dios no ha reemplazado a Israel, que Dios no ha cambiado a Israel, que Dios cumple sus promesas establecidas, francamente, para con Israel. Ahora es muy importante decir esto, vale la pena meditar a la luz de la palabra, de qué se trata cuando Dios habla de la elección de Israel para evitar confusiones en lo que puede significar nuestra propia concepción de la verdad. Hay dos distinciones que deben ser tremendamente bien entendidas. En primer lugar, hay una elección nacional. Dios establece desde el comienzo, y tú puedes notar allá, tal como aprendimos en Amós capítulo 3, una claridad de parte de Dios de una elección particular a una nación específica, única entre sus naciones alrededor. De hecho, Dios mismo se encarga de crear esta nación. Tú sabes cómo todo esto comienza. Abraham allá, un hombre completamente pagano de Ur de los Caldeos, que ha sido escogido por Dios. Y a partir de él, Dios se encarga de formar una nación santa. Ahora, ¿significa eso entonces que todos los judíos de todas las épocas son salvos? Y la respuesta es absolutamente no. Significa en la práctica que lo que tienes allá es una nación que es protegida por Dios y que recibe promesas como una nación especial para Dios que podemos comprobar a lo largo de la historia. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Cómo Israel puede seguir en pie a pesar de todo lo que ha significado la realidad que han experimentado, y tú notas la única explicación que encuentras allá es la protección y la seguridad de Dios, que no ha permitido que ninguna de sus múltiples dispersiones o ataques recibidos a lo largo de la historia puedan
destruirles, porque Él es fiel a lo que prometió, Él es fiel a su palabra. Aunque los hombres sean infieles, Él permanece fiel. Y tienes allá la deportación primero con los asirios, 722 a.C., y tienes luego la deportación con Babilonia, 586 a.C. Tienes después de parte de Roma lo que significa la destrucción en el año 70 de manera, es decir, uno podría decir parcial, pero luego tienes en el 132 de manera completa. Y parece que todo se acabó, parece que desapareció. Y pasan casi 2000 años para que en el 1948, otra vez de una manera asombrosa, increíble, sin ninguna razón lógica, para que eso pase. Vuelto Israel a su propia nación, las personas vuelven a su propio lugar, esa tierra que compone parte de lo que Dios mismo había prometido, como un Estado independiente y soberano, 1948. Tremendo. Muy interesante, Dios tiene un trato especial con la nación de Israel y la respuesta es absolutamente sí. ¿Eso significa que todos los israelitas son salvos? No. ¿Significa que todo lo que hacen los israelitas debe ser aplaudido por nosotros? No. Son pecadores y claramente viven de manera pecaminosa. Los israelitas, por cierto, tienen una carne, una naturaleza y claramente, lejos de Cristo, están viviendo de una manera inapropiada. ¿Es correcto que nos abanderemos cada vez que Israel hace algo que es en contra de lo que Dios ha establecido? No, absolutamente no. Dios no lo hizo. En el Antiguo Testamento, cada vez que Israel hizo algo inapropiado, tuvo juicio de parte de Dios. Pero a pesar de aquello, es evidente, Dios les preservó. Dios no les desamparó y se encargó de hacerlo a través de un remanente que a lo largo de la historia permaneció y permaneció. Tienes una segunda acepción de lo que significa la elección de Dios para con Israel y tiene que ver con esa elección individual y personal que hace con judíos. Y esto es algo precioso. Puedes apreciar cómo claramente Dios se encarga de manifestar que aquellos judíos que creen en el Evangelio de Jesucristo son aquellos que disfrutan de la salvación. Son aquellos que realmente están gozando de esa salvación espiritual que francamente Dios se ha encargado de manifestar. Está en su Biblia en Romanos 11. Retroceda por favor al capítulo 9. Permítame explicarle este pasaje muy interesante a la luz de lo que acabo de mencionar. Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. La palabra del Señor dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Note esto, aunque Israel es una nación elegida por Dios, no significa que el judío se salva automáticamente. No, por cierto que no. Muchos judíos en el tiempo de Pablo pensaban que ellos eran salvos simplemente por asumir que eran hijos de Abraham, por asumir que tenían una descendencia física, que tenían allá una línea genealógica que podían justificar. Pero cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que lo que dice el texto es que los verdaderos judíos, sin embargo, no son solo los descendientes físicos de Abraham. Tienen que ser descendientes de Cristo, tienen que ser creyentes de Cristo. Así como la promesa no fue para todos los hijos de Abraham, y tú recordarás que Abraham tuvo un hijo antes de Isaac, Ismael, y sabrás que tuvo 7 hijos después con Sétura. La promesa específica venía por medio de Isaac. Muy interesante. Lo que está diciendo el texto allá debe llamarnos poderosamente la atención. No porque asumas que eres descendiente físico de Israel, de Abraham, quiere decir que estás salvo. La realidad que Dios estableció de salvación personal e individual tiene que ver con aquella persona que cree en Jesucristo sin importar su etnia, sin importar su nación, sin importar lo que significa su propia cultura. Si tú avanzas allá a Romanos capítulo 11, versículo 6, mire allá lo que dice el texto. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La elección de Dios o la elección de Dios para con Israel se basa por completo en la gracia, como siempre se basa la elección de Dios sobre las personas. Se trata de la gracia, no se trata de las obras. Esta declaración es importante porque muchos creyentes hoy en día asumen que por la infidelidad de Israel, Dios ha desechado a Israel. Pero nunca Dios desecha a las personas que ha elegido por la infidelidad de estos. Si Dios te eligió, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa, es fiel a su compromiso.
Es así como Timoteo nos dice a nosotros, ¿o no? Aunque el hombre fuera infiel, él permanece fiel. Fallamos, nos equivocamos, estamos cayendo constantemente, estamos pecando en nuestra vida, pero fiel es el que prometió. Nuestra salvación, si dependiese de nosotros, por cierto, la perderíamos. Pero como depende de la gracia soberana de Dios aplicada a la vida de los suyos, podemos tener el gozo y el disfrute de lo que significa seguridad en Él. La gracia de la misma manera funciona y ha funcionado de manera particular en el pueblo de Israel. Si una persona entiende que la gracia de Dios es la elección individual, asume que francamente Dios se encarga de salvar soberanamente a aquellos que Él mismo ha determinado para salvación, bueno, esa promesa sin duda tiene que aplicar también para Israel. Sin duda tiene que aplicar para Israel. La elección de Israel nunca fue por obras. Por lo tanto, por más infiel que haya sido Israel, por más pagano que haya sido Israel, Dios hizo un pacto consigo mismo de ser fiel a aquello que había establecido. La gracia y las obras son mutuamente excluyentes, es decir, no van de la mano. La elección de los individuos o Israel como una nación de Dios, cuando vemos la Escritura, no tiene nada que ver con las obras. De lo contrario, no sería una elección de gracia, tal como la Biblia lo señala. La creencia de que Dios ha terminado y ha desechado y ha cambiado y ha reemplazado al pueblo de Israel porque han sido infieles confunde no solo lo que puede significar nuestra escatología, sino también confunde cuestiones que tienen que ver con la soberanía de Dios, que tienen que ver con la sabiduría de Dios, que tienen que ver con la elección soberana de Dios. Avance conmigo los versículos 7 en adelante. Pablo habla de la razón entonces por la que Israel se encuentra entonces en un estado especial de incredulidad, tal como el texto mencionará. Y él comienza diciendo, versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Otra vez, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Qué fue lo que buscó Israel y no lo obtuvo? ¿Y qué significa que ellos estaban endurecidos? Bueno, podemos responder esas preguntas a partir de lo que significa nuestro entendimiento de la verdad de Israel. En cuanto al primer asunto, aquello que ellos estaban buscando y no alcanzaron, bueno, sabemos, salvación por obras. Ellos fueron expertos en tratar de considerar que su propia tradición, sus propias acciones, su propia vida recta bajo sus propios parámetros era aquello que podía salvarles y, por cierto, no lo podían alcanzar así. Porque la salvación siempre ha sido por gracia, por gracia. Israel trató de llegar a ser justo, trató de guardar toda la ley, pero la verdad, eso no era aquello que Dios había establecido. Si usted retrocede otra vez allá a Romanos capítulo 9, versículo 32, mira lo que Pablo señaló, de por qué los judíos no fueron salvos en el tiempo de Jesucristo, por qué muchos de los judíos no fueron salvos, por qué evidentemente el endurecimiento fue palpable en muchos judíos, aunque siempre hubo un remanente, recuerda, Dios es fiel. Mira lo que dice, capítulo 9, versículo 32. ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella, no por fe, note, no iban para la salvación, no iban para alcanzar la meta o el premio por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Note, ahí está el problema, eso fue lo que no alcanzaron, es porque básicamente lo quisieron buscar en sus propios términos. Avance por favor a Romanos capítulo 10, versículo 2 y 3. Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento correcto. Porque ignorando la justicia de Dios, que es por la fe, ya sabes allá, y procurando establecer la suya propia, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El Nuevo Testamento enseña que la salvación es por fe solamente y no por las obras de la ley que alguien pudiese hacer, no es por las obras de la carne que alguien pudiese llevar adelante. Sin embargo, Israel, gran parte de Israel, exceptuando el remanente escogido de Dios, pensó que podía ser salvo por aquello. Y por eso fallaron. ¿Qué significa entonces? Que los israelitas fueron endurecidos, según la terminología que Pablo usa ya en el capítulo 11. Bueno, el término endurecido es una palabra muy interesante, seguramente la vas a conocer, es la palabra callo. Callo específicamente es una dureza que se genera alrededor, ¿no?, de un hueso específico cuando se rompe el hueso. Esa callosidad genera algo específico y hay varias particularidades. La connotación específica tiene que ver con insensibilidad. Pierde sensibilidad, es lo que significa aquella callosidad que se genera. Bueno, esto es básicamente lo que pasa con Israel.
La realidad que está experimentando hoy día de manera, es decir, amplia el pueblo de Israel desde el propio tiempo del Señor Jesucristo y desde el propio tiempo de lo que significó su propia existencia, ha sido que exceptuando el remanente escogido por Dios que va a tener el cumplimiento de las promesas de parte de Dios, es una insensibilidad hacia Dios y su verdad. Y lo puedes notar de una manera tan clara a través del ministerio de Jesucristo, ¿no? Nota cómo son insensibles a sus exhortaciones, insensibles a sus enseñanzas, insensibles a sus milagros, insensibles absolutamente a todo lo que tenía que ver con la verdad. Cuando Isaías dice que su palabra no llega vacía, es tan interesante, ¿no? Porque quiere decir que cumple el propósito para lo cual fue creada. La palabra del Señor en algunas ocasiones va a generar sensibilidad en los corazones de las personas dispuestas a atender a ella, dispuestos a obedecerle a ella, dispuestos a seguirle a ella. Pero también el efecto de la palabra del Señor mostrará la dureza del corazón del hombre. Por cierto, eso es parte también de su propósito. Dejar en evidencia quienes francamente son insensibles, han formado una callosidad en contra de Dios, en contra de la verdad de Dios. El endurecimiento de Israel se llevó a cabo porque no quisieron creer en Jesús. Durante lo que fue este tiempo de 3 años de su ministerio público allá, evidentemente no quisieron reconocerle como el Mesías de Israel. Pero mientras más enseñó, y puedes notar eso, mientras más habló la verdad, más firme se hacía esa insensibilidad hacia Él, esa dureza hacia Él, al punto que los propios líderes religiosos se encargan de asesinarle, se encargan de llevarle a lo que sería la muerte. En cuanto a ese endurecimiento de parte de Israel, Pablo dijo algo muy interesante, como está escrito, note versículo 8, allá de Romanos 11. Dice el texto, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Nota muy interesante, Pablo lo que está haciendo acá es combinar 2 citas del Antiguo Testamento. Una es Deuteronomio 29, versículo 4, el otro es Isaías 29, versículo 10. Y dice el texto que Dios se ha encargado de darles un espíritu de estupor. Esto es básicamente un estado de insensibilidad. Otra vez la misma idea. ¿Hacia qué? Bueno, hacia las cosas espirituales. Son insensibles hacia la verdad espiritual de parte de Dios. Eso es lo que sucedió a Israel. Y Pablo dice hasta nuestros propios días. Versículo 9. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Versículo 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Muy interesante. Versículo 9 es una cita del Salmo 69, 22. Se ha vuelto su convite en trampa. Convite es la idea de un banquete, una fiesta, una celebración. Se supone que en lugar de una bendición, una fiesta, un lugar de nutrición, de alegría, de gozo, lo que terminó pasando es que fueron atrapados. Lo que tendría que haber sido un tiempo de tremendo gozo para el pueblo de Israel, porque el Mesías prometido había llegado. No lo fue porque endurecieron su corazón hacia Él. Formaron una callosidad de insensibilidad a lo que fue su realidad. Y por lo tanto, lo que termina pasando es que aquella realidad termina siendo una piedra de tropiezo para ellos. Terminan enfrentando una trampa. Sus ojos se oscurecieron y la espalda se dobló bajo el peso continuo de la opresión por la situación en la que ellos mismos se colocaron, por la dureza de sus corazones. Ahora, nota entonces, Pablo está argumentando que lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, en su gran mayoría, tiene que ver fundamentalmente con una realidad de endurecimiento en contra de Dios, de insensibilidad hacia su verdad. Y evidentemente lo que está pasando allá no es algo distinto a lo que Dios dijo que iba a pasar. Evidentemente por rechazar y endurecerse ante Él, están enfrentando los costos de aquello a través de trampas, a través de caídas, a través de ojos que no están viendo toda la realidad, a través de escenas que están siendo nubladas, producto de su propio pecado. Entonces la conclusión natural de las personas en ese tiempo, tal como muchos hoy día en nuestros días, es, bueno, se acabó Israel, se acabó. Y el argumento de Pablo otra vez en todo el capítulo 11 es decir, no es así. Entiéndelo bien, cáptalo bien, asúmelo correctamente. Dios no ha desechado a Israel en ninguna manera. Yo soy una evidencia palpable de eso, dice Pablo. Los que fueron parte del remanente en el tiempo de Elías son una muestra histórica de aquello y en nuestros días sigue pasando que Dios sigue salvando judíos que son parte de su remanente, parte de la evidencia del cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Mira ya versículo 11 en tu Biblia, Romanos 11, versículo 11.
Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Otra vez, note el punto allá. En ninguna manera, dice Pablo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Una de las verdades sorprendentes acerca de Dios es que Él es capaz de tomar acciones aún pecaminosas del hombre para encauzarlas a bien. Y esa es la bondad de Dios, increíble. Su bondad aplica incluso a pesar del pecado del hombre. Cuando tú aprecias toda la realidad que puedes notar a partir del versículo 11, esto se hace latente porque Dios usa específicamente la rebelión de Israel para traer la salvación a los gentiles. En la primera parte del versículo 11, Pablo dice, digo pues, ¿acaso tropezó Israel para que cayesen? La respuesta es, de ninguna manera, de ningún modo. Una vez más, como en Romanos capítulo 11, versículo 1, como en el versículo 2, Pablo en términos absolutos afirma que no ha terminado con Israel, que no se ha acabado la historia para Israel, de que no se ha olvidado de sus promesas para con Israel. De ninguna manera muestra lo imposible de que aquello ocurra. Si Dios rechazó a Israel, eso sería una violación a su propio carácter, a su propio compromiso, a su propia verdad. Y Dios no se niega a sí mismo. Dios no es decir, hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es capaz de romper sus promesas. Como se ha mencionado, una de las grandes cosas acerca de la soberanía de Dios es que Él es capaz de utilizar momentos incluso pecaminosos en la vida de los hombres para llevarlos a bien. Muy interesante. Él es capaz de utilizar actos perversos de los hombres para encaminarlos a bien. Dios usó el pecado de Israel, tal como el texto dice, para traer la salvación a los gentiles. Interesante. Dice el texto, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles. Y el texto sigue diciendo, para provocarles a celos. Note, para provocarles a celos. La transgresión de Israel fue, por cierto, negativa. Fueron negativos en creer en Cristo de la manera que tenían que haber creído. La gran mayoría de los judíos básicamente se endureció ante la realidad de Dios, ante la realidad de quién era Cristo. Pero a causa del pecado, a causa de lo que significó aquella realidad, algo bueno sucede, llega la salvación de los gentiles. En los días de Pablo, la salvación de los gentiles era un concepto sumamente difícil de aceptar o de creer. Antes de la época de Cristo, los gentiles fueron despreciados, fueron desechados, fueron descritos como aquellos que eran ajenos del pacto y las promesas, fueron descritos como aquellos que básicamente estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y estoy citando la concepción que tenía el mundo allá, citado por Pablo en Efesios capítulo 2. El Antiguo Testamento habla de algunos gentiles que se salvaron, pero lo que tenía que pasar con ellos es que una expresión, una manifestación de su salvación es que se hacían prosélitos al judaísmo, muy interesante. Como un todo, los gentiles eran excluidos de la salvación de Dios. Pero con la era de la iglesia, los que en otro tiempo estabais lejos, como dice Pablo allá en Efesios 2, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Tremendo, tremendo. Fue el rechazo de Israel que provocó que Cristo abriese la puerta para más que simplemente el remanente judío. Vemos esa idea del rechazo abierto de los judíos y cómo Dios se encarga de abrir una puerta de salvación de manera muy explícita a lo largo de la Escritura. Déjeme compartir algunos textos. Por ejemplo, notarás allá, Hechos capítulo 13, versículo 44 en adelante, cómo puedes ver, mientras en Antioquía Pablo y Bernabé están predicando, se enfrentan a la oposición de los judíos. Dice el texto, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No, te estamos hablando específicamente allá de judíos. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¡Wow! Aquí la incredulidad de Israel se muestra de manera palpable, abriendo la puerta de oportunidad para que los gentiles ahora escuchen el Evangelio. Y puedes ver el prototipo de aquello en el ministerio del apóstol Pablo. Él llegaba a cada ciudad y iba a las sinagogas, exclusivamente judías. Cuando había rechazo en las sinagogas, se iba a los gentiles y comunicaba la verdad a los gentiles. Otro ejemplo práctico de aquellos Hechos, capítulo 18, versículos 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, nota a los judíos, que Jesús era el Cristo. Pero nota otra vez, endurecimiento, insensibilidad, callosidad. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo,
sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Muy interesante. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo también dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el judío, primeramente, y también al griego. ¡Wow! La transgresión de la masa de israelitas a Dios condujo el rechazo de estos a Cristo y finalmente su crucifixión. Y como resultado de aquello, Pablo está señalando que el Evangelio abrió la puerta a los gentiles y Dios ahora entonces centra su atención específica en ellos. Ahora, otra vez, muy interesante, esto no significa que judíos no se salvan, sino que durante esta época, la época de la iglesia, se convierten a Cristo, reconocen la realidad, básicamente componiendo su corazón, estableciendo su corazón, humillando su corazón y haciéndose parte de la realidad que Dios ha establecido como esta temporalidad preciosa, la iglesia. La salvación de los gentiles no es un fin en sí mismo, tiene un propósito. Y cuando vas otra vez a Romanos capítulo 11, notas que ese propósito es provocarles a celos. Es para que ellos sientan celos de lo que realmente está pasando, lo que perdieron y lo que eventualmente está pasando, y que pueden volver a recuperar. Muy interesante. Se dirá más sobre eso más adelante, pero quiero mostrarles algo interesante. Cuando tú sigues allá, puedes ver cómo Pablo lo que quería era que evidentemente los judíos fueran movidos a creer. Pablo sabía de las grandes bendiciones que vinieron a este mundo como resultado del rechazo de Israel. Pablo sabía de la tremenda bendición que significaba para los gentiles el poder tener acceso al Evangelio de Jesucristo y poder disfrutar de lo que significaban aquellas bendiciones que Dios da a los suyos, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Pablo sabía que aún mayores bendiciones esperaban al mundo. Por lo tanto, quería que los judíos pudiesen apreciar aquella realidad y realmente arrepentirse para poder disfrutar de aquella realidad que Dios establecía con ese remanente escogido. Mira lo que dice versículo 12 en adelante, por favor, en tu Biblia. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Tremendo. Debido a la negativa de Israel en creer al Mesías, la riqueza de la salvación de Dios, dice Pablo, ha sido derramada hacia los gentiles. Eso ha traído tremendas bendiciones hacia el mundo. Pero como muestra Pablo, hay más bendiciones por venir. Si Dios pudo interponer abundantes bendiciones al mundo por el pecado y el fracaso de Israel, Pablo dice, imagínese qué bendiciones vendrían al mundo cuando Israel se convierta. Y sabes cuáles van a ser todas las bendiciones que va a recibir el mundo cuando Israel se convierta. Tremendo. Cristo gobernando con vara de hierro, como nunca. Como nunca. Justicia, juicio, equidad, paz. Cuando Israel crea, el reino de Dios vendrá sobre la tierra y se establecerá el trono de Jesucristo. Él estará presente. También habrá grandes bendiciones físicas junto con las bendiciones espirituales. Eso debe emocionar nuestras almas. Es porque francamente como cristianos estamos anhelantes de disfrutar lo que significa la salvación del Señor y saber que tal como el Señor ha establecido, reinaremos con Él, jugaremos con Él. Israel nunca está fuera del plan de Dios, incluso cuando su atención se centre en la salvación de los gentiles. Dios todavía tiene un plan para su salvación. También vemos allá esa realidad y podemos notar cómo nunca pierde su identificación como identidad, como nación. A lo largo del capítulo 11, es muy interesante, tú vas a ver una gran manifestación de contrastes. Vas a ver cómo los gentiles están allí siendo manifestados y los gentiles siempre son gentiles. Siempre son gentiles. Y ves en particular cómo los judíos siguen siendo judíos, siempre siguen siendo judíos. Hablando de los judíos étnicos, siempre están allá, judíos étnicos. Y siempre tienes allá gentiles, que son básicamente aquellos que no son judíos. A muchos teólogos les gusta pensar demasiado en el pecado y el fracaso de Israel, pero lo cierto es que el mismo versículo que habla del fracaso de Israel también está hablando del cumplimiento de lo que significa la admisión de Israel. Note, si el fracaso de la nación de Israel también
se hace palpable, con todas sus implicaciones, lo que sería la admisión o el cumplimiento de Dios para con Israel. Si el fracaso es de la nación, tienes que asumir que también el cumplimiento es para la nación. Cuando hablamos del fracaso de Israel, no te puedes detener ahí sin seguir leyendo lo que la Biblia dice. También habla de un futuro cumplimiento de Dios para con ellos, es claro. Mira versículo 13, por favor. Pablo habla de la misión de Dios. Con Pablo, Dios le dio a él una tarea específica. Él tenía que dirigirse a los gentiles. Él está hablando como un apóstol a los gentiles y está honrando su ministerio. ¿Sabes que eso lo dejó demasiado claro? Pedro se volcó hacia los judíos y Pablo se volcó hacia los gentiles. En el versículo 14, Pablo revela su motivo de predicar a los gentiles. Y note, en su corazón estaba el anhelo de ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Es para que los judíos pudiesen arrepentirse, para que pudiesen creer en el Evangelio de Jesucristo. Por eso lo hacía. Estaba convencido de la realidad. Francamente, si Pablo hubiese pensado que no había ningún tipo de esperanza para Israel, que todo se acabó para Israel, que dejó de existir Israel, no tiene sentido que él diga algo como esto. Solo tiene sentido cuando entiendes que él estaba seguro de que Dios iba a cumplir aquello que había prometido. Aquello que daba esperanza. No había una forma de desechar a Israel para siempre. Había esperanza para Israel. Él quería hacerles notar que Jesús, el descendiente de David, se había vuelto el Salvador de los gentiles. Él quería que sus hermanos judíos viesen esto, fuesen celosos y se arrepintiesen. Mire Romanos capítulo 10, por favor, retroceda ya un capítulo, versículo 1. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, hablando de los judíos, es para su salvación. Note, él está hablándole a la iglesia en Roma, gente gentil, hermanos gentiles, y les está diciendo a ellos, siendo él apóstol a los gentiles: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos, es para salvación. Pablo tenía tal pasión para sus compañeros judíos que estaba incluso dispuesto a ser maldecido en su nombre si eso significaba su salvación. Vaya al versículo 15, por favor, de Romanos 11. Pablo habla de la salvación futura de Israel y lo que eso significa. Dice allá el texto: porque si el excluiros a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Tomen nota de dos palabras muy interesantes allá. Por un lado habla de exclusión y por otro lado habla de admisión. Y es evidente, mientras he estado estudiando sobre esto, varios comentaristas que les gusta hacer hincapié en lo que significa el rechazo de Israel y lo que significa su exclusión. Es muy triste pensar que se saltan el resto del versículo que habla de admisión. Es verdad, ha habido una exclusión. Y sabemos a lo largo de la historia, la gran mayoría de los judíos han muerto sin Cristo. Están sufriendo el costo del infierno. Pero también la promesa de Dios se va a cumplir. Y no deja de decir Dios algo que es importante. Hay una admisión. Hay una admisión. Si la exclusión de Israel se asume como un hecho, también deberías asumir como un hecho su admisión, tal como el texto lo menciona. Algunos de los que se niegan a aceptar el significado obvio de este pasaje tratan de decirlo de la siguiente manera: bueno, estás hablando en primer lugar del rechazo de parte de aquellos que son un Israel étnico. Y la segunda parte de la admisión está hablando de un Israel espiritual, que sería la iglesia. Hermano, el texto no está diciendo eso, no hay ninguna separación de eso. De hecho, Pablo no deja de hablar de los gentiles cuando se refiere a los gentiles, los no judíos salvos. De hecho, se refiere directamente a las creyentes como vosotros, gentiles. Habría algo muy extraño en el texto para tratar de forzarlo de una manera específica en donde quiere reemplazar en un momento del texto aquello que siempre se ha referido a la nación étnica y poner allá a una nación espiritual, que es la iglesia, cuando Pablo después sigue hablando de los gentiles, en referencia a los no judíos que eran parte de la iglesia. Francamente, el Israel étnico que rechazó a Dios y que recibió el costo de rechazar a Dios, es también parte de ese Israel étnico que recibirá la admisión de Dios y la salvación de parte de Dios. El sentimiento antijudío ha existido a lo largo de la historia. Es evidente que es una realidad palpable poder notar eso no solamente en la Escritura, a lo largo de lo que es la composición de la historia de Israel desde su propio origen. Podemos conocer escenas que son terribles, que vienen en nuestra mente como la Segunda Guerra Mundial y todo lo que significó allá el exterminio natural, esa pugna constante que ha existido en contra de Israel, en algunas ocasiones simplemente por ser Israel. La iglesia a menudo debería decir que ha caído en ese mismo error, de manifestar una realidad como anti-Israel, pensando básicamente solamente en lo que significa el rechazo de ellos. Y no nota algo que es impresionante.
es que Dios se encargó en su plan soberano que el rechazo en parte de los israelitas significó la salvación de nosotros, los gentiles. Y eso es algo que nos debe llevar a alabar al Señor. Pero también, por otro lado, es que ese endurecimiento es en parte. Porque francamente Dios tiene un plan que cumplirá fiel a sus propósitos con el pueblo de Israel. Israel sigue siendo especial en el afecto de Dios y su gracia electiva. Basado en la Biblia, Dios nunca ha terminado con ellos. De hecho, su aceptación será vida entre los muertos. Eso es lo que dice específicamente el versículo 15 al final. ¿Qué significa entonces esa frase, vida entre los muertos? Bueno, básicamente su admisión será allá, en ese momento. ¿Cuándo será ese momento? Bueno, en la segunda venida de Cristo, cuando mirarán al que traspasaron y llorarán como quien llora al unigénito. No sé si le ha impresionado eso, pero Isaías 53, que es un texto que siempre leemos nosotros en relación a la profecía futura, escrita por Isaías 600 años antes de Cristo, dice: Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Y tú sabes, es una profecía increíble porque habla de aquello que iba a pasar 600 años después con Jesucristo. Dice la Escritura, como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores, angustiado y afligido, no abrió su boca, literalmente lo que pasó con Cristo. Pero muy interesante, cuando lees Isaías 53 te das cuenta que está escrito en pasado. Note, Él fue herido, no tiene sentido bajo la lógica de una profecía futura, ¿no? No debería haber dicho, Él será herido por nuestras rebeliones, Él será molido por nuestros pecados. ¿Por qué lo escribe en pasado? La razón de la escritura en pasado es porque esa será la declaración de los judíos en la segunda venida de Cristo, cuando mirarán al que traspasaron y llorarán y dirán en ese momento, en el futuro, Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Y se arrepentirán. Y todo Israel, todo ese Israel, el remanente de ese Israel será salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Llega ese momento. Impresionante. Y Dios se encargará de llevar adelante aquello que es la gran recompensa. La vida entre los muertos. Serán renacidos a una esperanza viva. Tendrán salvación, tal como Dios lo prometió. Al demostrar que el tropiezo de Israel es solo temporal, Pablo en el versículo 16 usa una ilustración que claramente tiene que ser asumida por nosotros. Vaya por favor, Romanos 11, versículo 16. Mira lo que dice el texto. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Las ramas. Pablo está utilizando una ilustración muy gráfica, lo hace a través de la masa, ¿no? Una masa. Si el primer pedazo de la masa es santo, la conclusión de Pablo es, bueno, todo el resto de la masa es santa. Esa es la idea, ¿no? El uso de ese ejemplo obviamente se remonta a lo que era la historia de Israel, lo que era parte de lo que eran sus prácticas, lo lleva directamente a lo que es una historia que se sitúa en el desierto, cuando Israel está siendo liberado de Egipto y está empezando su éxodo. Según Números capítulo 15, de versículo 17 en adelante, el pueblo entra a la tierra de Canaán y segan allá su primera cosecha de trigo. Iban a ofrecer entonces parte de esa primera cosecha a través de la masa para el Señor. Esa primera parte de la masa se consideró santa, santa, santa. Entonces se asumía que el resto de la masa también era santa, porque tenía la misma composición, tenía el mismo origen, era la misma realidad. A pesar de que solo una parte de la masa se apartaba para el Señor, toda la masa se consideraba sagrada. Muy interesante. ¿Qué conexión tiene eso con lo que Pablo está diciendo acá? Bueno, el primer pedazo de la masa se refiere a la promesa inicial que Dios estableció con los patriarcas de Israel. Una promesa de salvación, una promesa de bendición que Dios estableció con Abraham, con Isaac, con Jacob. Promesas explícitas. Ellos son la primera parte de la masa. Y el argumento de Pablo es que así como la primera parte de la masa es santa, no te olvides, hay un resto de masa, hay otra parte de la masa. Este es el punto. Romanos 11, versículo 28, es tremendamente coherente con eso. Si usted avanza ya en su Biblia, note lo que dice. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados a causa de los padres. Nota eso. Hay una realidad del Israel temporal que estaba manifestando su rechazo al Evangelio. Pensaban que eran salvos simplemente por ser judíos. Pablo dice, no, son enemigos de aquello, pero eso no significa que Dios los olvidó. Dios los sigue amando a causa de los padres.
Y hay un resto de masa. Hay un resto de masa que es santo. El amor de Dios para los judíos está inseparablemente unido a la elección que Dios hizo de Abraham, Isaac y Jacob. Puesto que el primer pedazo de la masa, los patriarcas judíos, pertenecen a Dios también, debes saber que aunque los judíos temporales han sido enemigos a causa de no creer en el Evangelio, eso es temporal, porque viene el resto de la masa. Los versículos 16 en adelante nos hablan de la cuestión de cómo los gentiles deben ver su lugar en el plan de Dios. El autor está mostrando allá básicamente que los gentiles, al saber una realidad como esta, no deberían caer en arrogancia, sino más bien deberían asumir humildad frente a eso. Pablo lo que va a hacer es ilustrar todo aquello a través de una manifestación clara de lo que es un olivo y las raíces y todo lo que implica allá, lo que es el injerto, cómo Dios puede desgajar, pero también Dios puede volver a injertar, algo increíble. Y todo aquello obviamente ahonda el pensamiento de Pablo para llevarnos precisamente a la declaración del versículo 22, en donde él quiere que los gentiles, los romanos, los creyentes romanos, la iglesia de Roma, pudiese entender lo que realmente está pasando. Hay una bondad de Dios increíble. Una bondad manifestada, por cierto, al pueblo de Israel, es evidente. Es decir, hay una bondad que Dios establece para con el pueblo de Israel que hace que, siendo ellos en su origen paganos, como Abraham, de Ur de los Caldeos, una ciudad tremendamente pagana, él no estaba buscando a Dios, él no estaba pensando en Dios, él no estaba queriendo seguir a Dios. Es escogido por Dios, es salvado por Dios, es llevado a un lugar específico y Dios le ofrece una tierra, una parentela, una bendición y a través de él una bendición a las familias de la tierra. Muy interesante. Hay bondad para con Israel. Y a pesar de lo que significa la dureza, la callosidad, la insensibilidad del pueblo de Israel, Dios va a cumplir su promesa porque Dios es bueno, es absolutamente bueno. Y puedes ver su bondad. Pero también el pueblo de Israel es una marca evidente de su severidad. Es porque si aún, sabiendo de la bondad de Dios, aún sabiendo de la realidad de su preciosa bondad, decides endurecerte, decides ser insensible a su verdad, decides despreciar su verdad, bueno, tendrás costos. Dios no deja de ser bueno, pero tendrás costos. Una segunda implicación que tú y yo podemos aprender a partir de lo estudiado es que evidentemente vemos la bondad del Señor al hacernos parte de la promesa de la salvación. Es que Dios es experto en usar el pecado del hombre para el beneficio de su voluntad y nosotros somos una gran muestra de la recepción preciosa de Dios para con nosotros, de la misericordia de Dios para con nosotros. Es porque la dureza temporal del pueblo de Israel significó en nuestra salvación. Significó en lo que significó todo aquello de amor de Dios derramado y esparcido hacia nuestra propia realidad, llegando a ser conocedores del Evangelio de Jesucristo, llegando a ser receptores de su verdad, llegando a ser beneficiarios de las bendiciones espirituales de parte de Dios. Hermanos, hay mucho más. Y Dios mediante tendremos la posibilidad de ahondar mucho más. Venga la próxima semana, no se lo pierda, para seguir avanzando en lo que significa este entendimiento del pasaje, pero con un foco bien puesto en esto que claramente es el mensaje de Pablo. Dios no ha desechado al pueblo de Israel y puedes ver la bondad de Dios de manera explícita a lo largo de toda la historia, no solo para con ellos, sino también para contigo y para conmigo. Pero también Dios no ha dejado, bajo ninguna perspectiva, de manifestar su ira santa, de manifestar su justa indignación, de manifestar su severidad para aquellos que deciden jugar con su bondad. Y por cierto, el pueblo de Israel es también una demostración de aquello. Y Pablo usará todo aquello que ha dicho y que dirá para enseñarnos a nosotros, los gentiles, los que somos parte de la iglesia. No quieres caer en el mismo error, no quieres endurecerte, quieres ser sensible a la verdad de Dios, quieres ser sensible a su voluntad. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por enseñarnos a través de ella. Gracias por este texto, Señor, un texto extenso, Padre, sin duda, ¿no? Que ha implicado para nosotros, obviamente, el tener que ir a la historia, el tener que volcarnos a otros pasajes de tu palabra, Señor, y apreciar de una manera tan consistente como tú lo has descrito, como tú lo has establecido. Señor, gracias porque podemos reconocer tus promesas, podemos, Señor, disfrutar tus promesas. Y, Señor, si hay algo que podemos rescatar de una manera preciosa de todo esto, asociado a tu bondad, Señor, es como tú cumples lo que prometes, Señor. A pesar del ser humano, tú cumples lo que prometes, Padre. Eso nos da profunda confianza, es porque sabemos específicamente que todo lo que Dios ha prometido para nosotros lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y Dios, te damos muchas gracias por eso, te damos tantas gracias por eso.
Te damos tantas gracias porque a pesar de la pecaminosidad humana, a pesar del rechazo temporal humano, a pesar de la necedad del corazón humano, Señor, tú sigues siendo bueno, sigues siendo estupendamente bueno, perfectamente bueno. Señor, sabemos también a través de lo aprendido. Y sabremos mucho más, Señor, a través de lo que seguirá, que no debemos jugar contigo. El que saber que eres bueno no debe ser una licencia para nuestro pecado, sino más bien debe ser una clara manifestación de nuestro compromiso y temor hacia usted. Es porque francamente sabemos que en toda su bondad, en todas las perfecciones de su carácter, se encuentra también la justicia, la santidad, la severidad. Y Señor, ayúdanos a aprender del pueblo de Israel. Ayúdanos a aprender como Pablo dijo, porque estas lecciones fueron escritas para nosotros. Lo que realmente puede pasar si nosotros nos endurecemos, si nosotros somos insensibles a usted. Señor, gracias por su bondad asombrosa y gracias por guiarnos a toda la verdad, por la obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén.